Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Estimados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar aquí nuevamente compartiendo un poco de la palabra del Señor y su mensaje. Quiero darle la bienvenida a todo aquel que está escuchando o viendo esta enseñanza, esta predicación, y quisiera animarlos a siempre seguir los mensajes en las redes de comunicación en las que estamos transmitiendo. Y bueno, estamos transmitiendo aquí desde Ciudad de Guatemala y es nuevamente un gusto poder tener a cada uno de los que nos están escuchando, ya sea en vivo o en diferido, este mensaje, y esperamos con todo nuestro corazón que sea de bendición para ti en donde sea que estés y en el momento en que estés escuchando esto. Antes de iniciar con esta predicación, quisiera que oráramos. Por favor, ahí donde estás tú escuchando o viendo este mensaje, por favor, tómate un momento ahí y vamos a orar y a rogarle al Señor que nos hable en este mensaje. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque tú nos permites estar aquí predicando tu palabra, aprendiendo de tu palabra, enseñando tu palabra y conociendo más acerca de ti, Señor. Te damos gracias porque nos has dado libertad para hablar de tus maravillas y hablar de tus grandezas. Te damos gracias también por cada uno de los que está escuchando este mensaje. Te pido por mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga que están ahí escuchando. Te ruego que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú, Señor, a través de este mensaje puedas traerles una nueva revelación a su vida, que tú puedas traerles también una convicción a sus corazones. Te pido también por mí, Señor, que tú hagas vivir este mensaje conforme lo compartimos, Señor, y que tú también, Padre, te puedas glorificar en cada uno de nosotros, no solo a mí dando el mensaje, sino cada uno de los que está escuchando, que tú te glorifiques en nosotros y que este mensaje pueda dar un buen fruto a su debido tiempo. Entregamos este tiempo a ti, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones y le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que hable a cada uno de nosotros y tus palabras no solo sean sonidos, Señor,
sino sean sustancia, sean contenido, sean palabras que nos animen, que nos levanten y que nos hagan actuar, que nos motiven a actuar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy hermoso. Es un tema, creo, crítico para nuestros tiempos y es el amor a la verdad. El amor a la verdad. Muchas veces no es suficiente con conocer la verdad, tenemos que amarla, amarla. Y no vamos a irnos en todo este mensaje tratando de entender qué es la verdad o algo así. La palabra de Dios es muy claro en cuanto a qué es la verdad. La verdad es una persona y la verdad es Cristo. Cristo es la verdad. No es un concepto, no es algo abstracto, no es algo inmaterial o algo que solo es una idea. No, la verdad es Cristo. Y Cristo es Dios y es hombre también. Es una persona. Y esto es importante comprenderlo porque a partir de las palabras de Cristo, de la vida de Cristo y de su intervención en cada uno de nosotros, parten toda la verdad. Parte toda la verdad. Él es la fuente de la verdad. De Él se origina la verdad. Y Él imparte la verdad también. Entonces, cuando hablamos de amar la verdad, hablamos de amar a Cristo. Pero también amar la verdad es tener esa búsqueda de la verdad, ese respeto por la verdad. Por ejemplo, cuando nosotros queremos agradar a alguien, procuramos hacer las cosas que esa persona desea o que le gustan, etc. La verdad es igual. Cuando deseamos encontrar esa verdad, que la verdad sea amigable con nosotros, que la verdad se encuentre con nosotros, entonces hacemos las cosas que son agradables a la verdad. Y una de las cosas que son agradables a la verdad definitivamente es tener un corazón sincero a la hora de buscarlo, tener un corazón que desee vehementemente encontrar la verdad. A veces es como si fuéramos detectives o una especie de detectives que estamos obsesionados por comprender la verdad de alguna cosa. Y no nos importa si esa verdad es conveniente o inconveniente. Queremos saberla para poder entender qué es lo correcto, cuál es el camino que debemos andar, cuál es la dirección que debemos de tomar. Entonces, cuando estamos hablando de amar la verdad, es querer conocer la verdad sin importar las consecuencias. Nuevamente, si la verdad se alinea a lo que yo estoy haciendo, pues qué excelente, eso me confirma lo que yo estoy haciendo en la vida. Pero si la verdad confronta y se opone a lo que yo estoy haciendo, entonces necesito saber eso con urgencia para no continuar en ese camino. Imaginémonos de que estamos de viaje y vamos por el carro, vamos en un carro. Eso de hecho me pasó a mí en la vida real. Tenía la oportunidad de ir con un pastor y yo estaba manejando el carro, íbamos a una cierta ciudad y era un camino largo de bastantes horas. Yo iba manejando y el pastor venía del extranjero, no estaba familiarizado con el país ni con las ciudades, pero íbamos en el camino, en la carretera, y íbamos platicando bastantes, yo iba un poco distraído, y de repente, después de muchas horas de estar manejando, yo me empiezo a dar cuenta que según los rótulos y la señalización, estábamos llegando a otra ciudad que estaba mucho más lejos que la ciudad donde teníamos que ir. Yo me asusté cuando vi esas señalizaciones, esos rótulos. Dije, ¿cómo es de que ya estamos llegando a esta ciudad? Si a la que vamos está mucho antes. Entonces ya nos pasamos. Y le dije al pastor, le dije, nos pasamos por mucho, por mucho. Y el pastor me dijo, sí, yo sé. Y yo le dije, ¿cómo que usted sabe? Y me dice este pastor, sí, yo
hace mucho tiempo atrás, vi un rótulo, vi una señalización donde decía que ahí era la ciudad donde íbamos. Y yo le dije, ¿y por qué no me dijo? Me dijo, bueno, como yo soy extranjero y no conozco aquí, asumí que tú sabías lo que estabas haciendo y que tú conocías mejor y que tú ya sabías por dónde ir. Entonces no quise decirte nada. Y tuvimos que dar la vuelta y regresar a toda velocidad para no perdernos el servicio que teníamos en una iglesia ahí. Pero este ejemplo nos sirve para ilustrar el deseo de conocer la verdad. Es decir, si vamos en el camino equivocado y queremos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto para no perder el tiempo, para no perder esfuerzos, ¿no es entonces importante saber si vamos en el camino correcto? Si estamos en la senda correcta. En el ejemplo ese que compartía, el pastor trató de no incomodarme a mí. Dijo, bueno, no, él sabe lo que está haciendo. Yo aquí soy un forastero, no estoy familiarizado con estos rumbos, pero él sabe, entonces prefiero no incomodarlo y confiar en que él está haciendo lo que sabe hacer. Bueno, eso fue lo incorrecto, porque yo necesitaba saber la verdad de que la ciudad la habíamos dejado hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando andamos en la vida, en nuestro rumbo que tenemos, es importante que entendamos y que alguien nos diga, idealmente el Espíritu Santo, idealmente en nuestra relación con Dios, o Dios usando a otra persona, nos digan, hey, ese es el camino incorrecto, tienes que retornar ahora mismo. Si sigues en este camino, vas a perder más tiempo, vas a perder más esfuerzo y te vas a tardar más en llegar al lugar correcto. Entonces nuestra búsqueda de la verdad es así. Tenemos que amar la verdad, amar a Cristo para conocerlo más a Él, entender más de Él y que Él nos pueda señalar el camino correcto, que podamos ser más parecidos a Él. Si el Señor Jesús en nuestra vida personal está caminando hacia la derecha, pero yo voy hacia la izquierda, yo quiero saberlo lo antes posible para corregir mi camino y volver hacia donde está Cristo. En los Salmos leemos que dice la palabra de Dios, creo que es el Salmo 91. En el Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará, pero el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, eso lo que nos quiere decir es de que aquel que procura estar junto a Cristo, o sea, que trata de estar en su abrigo, entrar en su abrigo, estará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es querer estar bajo la sombra del Omnipotente? Es querer estar caminando con Dios, es querer estar caminando con la verdad y tener esa seguridad de que vamos en el camino correcto. A veces estamos caminando, conocemos de Dios, pero estamos caminando un tanto lejos de Dios. No estamos bajo su sombra, porque andamos lejos. Como nos decía Job en el libro de Job, cuando finalmente Dios confronta a Job, quien era un hombre muy recto, muy justo, muy piadoso y a quien Dios amaba profundamente. El día que Dios se le aparece a Job y lo confronta, Job le dice al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, lo que yo conocía de ti no era mucho, pero ahora que Dios se le había revelado, ahora sí podía ver mucho más de Dios y conocer más de Dios. Ya no solo lo escuchaba, sino lo miraba también. Y hasta cierto punto el querer, el desear y el amar la verdad es apreciarla con todos nuestros sentidos. No solo es escuchar acerca de Dios, es poder ver al Señor en todas las cosas. En Romanos se nos dice que aún a través de la naturaleza podemos ver a Dios. Yo no sé si tú puedes ver a Dios en la naturaleza. No sé si alguna vez sales y ves el cielo. Tal vez hay estrellas, tal vez no las hay, pero aún de día puedes ver el sol, las nubes.
Si estás en un lugar donde hay mucha contaminación y no se puede ver el cielo, pues tal vez ves árboles o ves un lago o un río, incluso en los animales que ves, hasta aún en los insectos. Ves la hormiga, en el libro de Proverbios se nos enseña a aprender de la hormiga, que aún en las hormigas está Dios ahí enseñándonos su verdad. Podemos ver a Dios de tantas maneras. Y muchas veces no solo es oír, no solo es ver, es también sentirlo, palparlo en nuestro ser. Yo recuerdo que siendo yo muy pequeño en la iglesia, una de las cosas que procuraban los maestros de la iglesia enseñarnos era desde niños aprender a distinguir la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y recuerdo muy bien de que eso fue tan especial y tan útil, tan importante, porque ya éramos capaces de poder distinguir la presencia de Dios, no solo por nuestros ojos u oídos, pero también lo sentíamos en nuestro ser, en nuestra piel, lo podemos palpar. Y era una presencia que se sentía como un fuego, pero no un fuego que lastimaba, sino era un fuego que traía calidez, que traía amor, traía paz, pero era palpable, se sentía. Y así vamos conociendo al Señor con más sentidos. Yo he escuchado a algunas personas, yo nunca he experimentado esto, pero he escuchado a algunas personas que han experimentado el oler al Señor. Huelen, sienten un aroma y pueden identificar que es Dios. Y así mismo todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser debe anhelar la verdad, anhelar a Dios. Si tú no conoces a Cristo, si nunca has tenido un encuentro con Dios y eres alguien que aún se está preguntando, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad de la vida? ¿En dónde estoy yo? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Yo hoy te puedo decir con toda confianza, por lo que dice la palabra de Dios, pero también el testimonio de Dios, de su Espíritu Santo, de que la verdad es Cristo. La verdad es Jesucristo. La verdad es Dios. Y esa verdad es inmutable, no cambia. No se adapta o no se conforma, más bien dicho, no se conforma a los caprichos de este mundo o los caprichos que nosotros tenemos, sino más bien la verdad está ahí para que nosotros nos acomodemos a ella. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, y también nos lo dice Jesús en los evangelios, que Cristo es la piedra de ángulo, es la piedra de fundamento, y a partir de esa piedra todos estamos alineados. A partir de esa piedra se edifica todo lo que respecta a la vida, la iglesia y la eternidad. Así que, si tú estás en esa búsqueda de verdad, busca a Jesús, busca a Jesucristo, busca a Dios. ¿Cómo lo puedes encontrar? Hay muchas maneras. Dios no se ha escondido. Una de las muchas maneras, como lo dice en el libro de Romanos, está en la naturaleza. Tú puedes buscar a Dios y verlo en lo que Él ha creado, en su creación. Otra manera es con una Biblia. Si tú puedes leer y tienes la oportunidad de tener una Biblia, aquí puedes leer y encontrar a Dios. Otra manera es con otros que han encontrado a Cristo. Puedes ir a una iglesia, puedes hablar con algún amigo, vecino, compañero de trabajo que conoce a Cristo. Otra manera es orándole al Señor. Tú puedes hablarle a Dios. Yo siempre digo, si Dios existe, Él nos escucha. Si Dios existe, seguramente nos puede escuchar. Hablándole a Dios con tu boca, esa boca que Dios nos ha dado. Aún con tu mente que Dios te ha dado, puedes hablar con Dios y buscarle. Entonces, esa es la verdad. Pero quiero hablar ahora un poco más de cómo se ve esto en lo práctico. ¿Cuáles son, por así decirlo, las ventajas de amar la verdad y los peligros de no amar la verdad? Así que quiero que vayas conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer este capítulo completo. Y la razón por la que quiero leer el capítulo es porque quiero que tengamos el contexto adecuado. Hoy en día vivimos en un evangelio o estamos acostumbrados a que cuando se predica o cuando se enseña la palabra de Dios, se enseña a base de cortos versículos, ¿no? De pequeño versículo aquí, otro pequeño versículo allá. Eso no tiene nada de malo, pero al hacer eso dejamos fuera un gran contexto y muchas veces perdemos la verdad por hacer eso. ¿Cuántas veces he escuchado yo tantas ideas equivocadas acerca de Dios que se han sacado por poner un versículo, solo un versículo, de aquí otro versículo por allá, y nunca ver el contexto, nunca entender lo que dice alrededor? Esa es gracioso lo que hacemos muchas veces con la Biblia, de solo obtener versículos. Es como si cuando leyéramos un libro de historia, tratáramos de entender toda la historia sacando solo un fragmento, ¿no?, de esa historia. Pero entre más conocemos de lo que pasó antes y después, mejor entendemos. Así que por eso quiero leer este capítulo completo. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, voy a pausar aquí un momento. ¿Por qué estamos leyendo este pasaje de la Biblia? Voy a dar un poco de contexto aquí. La segunda carta de Tesalonicenses, la escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los cristianos de esta ciudad, y les escribió por varias razones, pero una de ellas es porque había un poco de confusión entre ellos acerca de una de las enseñanzas fundamentales que nos dejó Cristo, y es su segunda venida. Cristo ya vino una vez, hace aproximadamente 2000 años, y vendrá nuevamente en poder y gloria, descenderá del cielo para reinar sobre esta tierra. Y esta enseñanza estaba causando un poco de confusión entre los cristianos. Ahora, quiero que comprendamos de que en estos tiempos en que se escribió esta epístola, no teníamos la facilidad que tenemos hoy de acceder a la palabra de Dios, a las escrituras. En ese tiempo no tenían Biblias como esta, no estaban las Biblias así compiladas y ordenadas, no eran fáciles de encontrar, no se vendían en librerías, ni se podían imprimir en masa. Así que entendamos que mucha de la confusión no solo proviene, porque hoy en día también hay confusión, es decir, a lo que voy es de que no solo en ese día había confusión en esos tiempos, hoy tenemos también confusiones. Y eso que hoy ya tenemos facilidades de Biblias y versiones. Aquí se ve, yo tengo 2 versiones diferentes de la Biblia, 2 traducciones diferentes al español, para entender mejor, para ver ciertas cosas, pero en ese tiempo no lo tenían, no tenían esos recursos. ¿Cómo le hacían entonces para tener claridad de la verdad? ¿Cómo le hacían ellos para poder leer todas las escrituras desde Génesis a Apocalipsis con facilidad? ¿Cómo le hacían ellos para entonces tener, si tenían una duda, ir a su casa y sacar los escritos y poder resolver su duda? ¿Cómo hacían ellos para tener un entendimiento de la verdad? Y es lo que el apóstol Pablo quiere darles a entender, lo que quiere enseñarles, lo que quiere aclararles en esta epístola. Y este tema era uno de los que estaba prestándose a mucha confusión. Como ven ahí en el versículo 2, dice que habían cartas que pretendían ser escritas por ellos, por los apóstoles, pero que no habían sido escritas por ellas. Habían engaños, había todo tipo de cosas, y aún hoy todavía hay, pero había todo tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, el Señor está tratando de que entendamos cómo podemos encontrar la verdad, aun si no tuviéramos las facilidades que tenemos hoy en día.
aun si no tuviéramos internet, si no tuviéramos Biblias, si no tuviéramos la habilidad de reunirnos en congregaciones o iglesias, ¿cómo encontramos esa verdad? ¿Cómo encontramos la verdad? Y aquí vamos a seguir leyendo qué es lo que Dios nos recomienda en base a este ejemplo de este engaño que estaba sucediendo. Sigamos leyendo en el verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la segunda venida de Cristo, es decir, nadie los engañe porque Cristo no va a regresar hasta que antes venga una apostasía. Apostasía significa apartarse de Dios. Y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Esto se refiere al anticristo. En el verso 4 sigue diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es algo profético, pero ya lo vemos en el libro de Daniel y lo voy a ver más adelante. No se les olvide esta parte. Vamos a ver en el libro de Daniel a qué se refiere esta característica del anticristo, que el anticristo va a querer ser igual que Dios y va a querer sentarse en el trono que le corresponde a Dios. Es como antes de la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir a la tierra y se va a sentar en el trono y va a gobernar toda la tierra. Pero antes que venga Cristo va a haber un impostor que va a tratar de sentarse en el trono y pretender que es Dios antes que venga Dios. Pero luego viene Cristo y prácticamente le da como una patada y lo echa al infierno. Y eso está en Apocalipsis. Pero bueno, sigamos viendo aquí, en el verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Voy a repetir eso, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, el anticristo va a llegar a la tierra y va a engañar a muchos. ¿Y por qué los va a engañar? Porque no tuvieron amor hacia la verdad, no amaron la verdad. El anticristo es un engañador, el diablo es un engañador, el falso profeta que también menciona Apocalipsis también es un engañador. Y hoy en día hay muchos engañadores y caemos porque no amamos la verdad, pero al que ama la verdad, eventualmente Dios le va a mostrar lo que es verdadero. Y vamos a seguir leyendo nuevamente. El tema de esta predicación no es sobre el anticristo, pero vamos a usar el ejemplo del engaño del anticristo para que podamos entender lo importante de amar la verdad. Y nuevamente, no es solo en cuanto al tema del anticristo. Hay tantos engaños hoy en día dispersados por Satanás, lo vamos a ver más adelante, dispersados por Satanás, que debemos de tomar la misma actitud que Pablo le está recomendando aquí a los tesalonicenses. Y sigue diciendo en el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Alguien dirá, bueno, ¿qué le cuesta a Dios quitar al anticristo y que el anticristo nunca venga y nunca aparezca? ¿Qué le cuesta a Dios destruir al diablo y hacerlo desaparecer? ¿Qué le cuesta a Dios quitar a los engañadores y todo eso? Bueno, la realidad es que Dios los está usando. Dice aquí que Dios es el que envía ese poder engañoso. En Apocalipsis vamos a ver que Dios le da poder al anticristo. Es Dios el que le da el poder. Es Dios el que le da poder al diablo. También eso lo vemos en el libro de Job, en el capítulo 1. Dios le da el poder al diablo. Dios le da el poder al anticristo.
Dios le da el poder al falso profeta y Dios le da el poder a los engañadores para que engañen. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver un poco más adelante, pero una de las razones es porque Dios quiere limpiar a su pueblo. Dios quiere escoger de entre su pueblo. Dios quiere, como en una cosecha, cuando alguien cosecha y trae todo el fruto de lo que sembró, quiere escoger lo bueno y separar lo malo. No todo lo que se cosecha va a ser útil, sino que hay una separación. Es también como en una mina. A veces están la gente en las minas de oro o de diamantes y están buscando oro o plata o diamantes o piedras preciosas y tienen que escarbar. Unas no sirven, otras sí sirven. Cuando tú vas al mercado, tienes que escoger qué sirve, ¿no? Este aguacate ya no sirve. O este aguacate está muy verde, todavía no me lo puedo comer. Tienes que escoger el correcto. Ves las frutas, las verduras, escoges. Y Dios así necesita escoger, y lo que le ayuda a Dios a escoger es ese engaño que se cierne sobre la tierra. Y eso nos ayuda a identificar quién ama la verdad y quién no la ama. El que no ama la verdad se lo lleva el engaño, pero el que ama la verdad encuentra salvación. Y sigue diciendo en el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Por cierto, la iglesia aquí en la ciudad de Tesalónica era una muy buena iglesia. La congregación, la gente era muy buena. A diferencia de otras cartas de Pablo que vemos en la Biblia, en donde los creyentes de ciertas ciudades a veces eran rebeldes o inmaduros o daban mucho problema, los de Tesalónica eran muy entregados a Dios y buscaban a Dios. Y por eso es de que en esta segunda carta que les escribe Pablo, él trata de hacerlos entender con amor, porque la verdad, ellos estaban buscando la verdad de Dios, valga la redundancia. Y Pablo aquí generosamente, guiado por el Espíritu Santo, les muestra la verdad. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, nuevamente, Dios los escogió. ¿Por qué los escogió? Porque en Mateo capítulo 22 y versículo 14, Jesús nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y a lo que se refiere esto, y en Apocalipsis también se nos da otras referencias acerca de esto que la vamos a ver después, pero a lo que se refiere aquí es de que ellos no solo habían sido llamados ya, estos creyentes de Tesalónica no solo habían sido llamados, sino que ellos ya habían pasado por varias pruebas y estaban siendo escogidos. Ellos estaban siendo escogidos por Dios. ¿Y por qué fueron escogidos o a través de qué fueron escogidos? Y aquí nos dice, a través de la santificación por el Espíritu Santo. Conforme el Espíritu Santo los iba santificando, separando, apartando del mundo. Entre más se alejaban ellos del mundo, el Espíritu Santo los iba escogiendo. Dice, y la fe en la verdad, y la fe en la verdad. Esa fe que viene de parte de Dios en la verdad. Entonces, de alguna manera ellos amaban la verdad y al amar la verdad, Dios les trajo la fe para vivir esa verdad. Y esa fe, que es un don de Dios, es un poder que viene de Dios, es necesaria o de alguna manera es un don que viene de ser escogidos. Que viene de ser escogidos. Al desear la verdad, no solo ser llamados y atender al lugar, sino al desearla, entonces somos escogidos. En ese capítulo de Mateo 22, 14, donde dice muchos son llamados y pocos escogidos, el contexto también de ahí, porque no quiero solo dar el versículo, tenemos que entender por qué Jesús dijo eso. El contexto ahí es una historia en donde había una boda y el rey mandó llamar a la gente importante a la boda y nadie quiso llegar. Entonces mandó a llamar a el resto de la población, a quien fuera,
para que llegara la boda y no fuera una boda sin invitados. Y pues llegaron muchos. Y llegaron y el rey se percató al ver a todos los invitados, se percató de un individuo que no estaba vestido apropiadamente para la boda, no tenía el atuendo adecuado. Y esto no le agradó al rey porque le dijo, no puedes estar aquí si no estás vestido de la manera adecuada. Entonces viene el rey y lo saca fuera de la boda. Y ahí es cuando Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. En otras palabras, al ser llamados por Dios, pasamos a una evaluación de ver si de veras queremos, deseamos la verdad. Y ahí entra un proceso de santificación y el Señor nos da la fe para creer en la verdad y pues es parte del proceso de ser escogidos. Pero sigamos en el verso 14. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra doctrina significa enseñanza, es una de sus significados. Entonces, vemos de que el deseo aquí es no solo ser escogidos, sino ser firmes. Estos creyentes ya habían sido escogidos, pero ahora les dice ahora permanezcan firmes, que nuevamente va muy en línea con toda la palabra de Dios. Eso es algo importante que yo siempre exhorto a todo cristiano a conocer su Biblia, porque entender la Biblia o entender los caminos de Dios no se trata de conocer solo versículos, se trata de conocer lo que dicen todas las páginas del libro y entender el espíritu que hay en esas páginas, el Espíritu Santo que inspiró estas páginas. Entonces no es solo un versículo, es ver si todo se alinea y pues vemos de que el Señor nos dice, el Señor Jesús nos dice en los evangelios que el que lo sigue hasta el fin será salvo, hablando de fidelidad. En Apocalipsis 17:14 también nos habla de ser llamados, escogidos y fieles, que esos son los que estarán con el Cordero, con Cristo. En otras palabras, este es un proceso, y al igual que también en el templo de Dios, que Dios reveló tanto a Moisés como a David en la Biblia, vemos que hay tres partes, ¿no? Entonces, nuevamente, solo estoy dando a conocer esta alineación que tiene que existir en la Biblia, en las enseñanzas que recibimos. No podemos basar una enseñanza enteramente en uno o dos o tres versículos regados por ahí y fuera de contexto. Es importante que lo que aprendemos y enseñamos esté alineado con el espíritu que inspiró esta Biblia. Y hago mucho énfasis en el espíritu que inspira la Biblia por una razón, y más adelante la vamos a ver porque quiero que toquemos en el tema de las traducciones de la Biblia. Es otro ejemplo de cómo podemos ser engañados y cómo podemos encontrar la verdad por el amor a la verdad. Pues no quiero ir ahí todavía, estoy tentado a adelantarme, pero no quiero llegar ahí todavía. Quiero que terminemos esto primero. Y sigue diciendo para terminar este capítulo, en el verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Quién es el que nos llama? Es Dios. Dios es el que nos llama. Y nosotros respondemos a ese llamado. Una vez respondemos, ¿quién es el que nos escoge? Es Dios. Y nosotros respondemos a ese escoger de Dios. ¿Y quién es el que nos confirma? Es Dios. Y nosotros permanecemos fieles en esa confirmación. La relación con Dios es una relación de dos. Y por eso es de que Dios nos ama a nosotros. Dios ya nos ama. Pero ahora hace falta que nosotros respondamos en amor hacia Dios. Y recordemos, Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, si Dios ya nos ama, está en nosotros amarle a Él. Y eso nos va a confirmar
Eso nos va a ayudar a ser llamados, a ser escogidos y a ser afirmados o permanecer fieles. Y al final es Dios el que confirma esta buena palabra y esta buena obra. Recordemos lo que hablábamos. Los cristianos de esta época no tenían los recursos de conocimiento que tenemos nosotros hoy, pero sí tenían a Dios en medio de ellos, al igual que nosotros también tenemos hoy. Tenían a Dios en medio de ellos. Y recordemos esto muy bien porque nuevamente más adelante lo vamos a seguir hablando en este mismo mensaje. Dios estaba en medio de ellos y era Dios, Jesucristo y el Padre Celestial, quienes iban a confirmar esa palabra en ellos. Esa palabra, Dios la iba a confirmar. ¿Ok? Veamos en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 17. Nuevamente, yendo al tema de permanecer fieles a Dios y siendo escogidos por Dios. Dice ahí en el verso 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios. Ok, recordamos cómo en Mateo 22:14 la historia del hombre que fue a la boda y no estaba vestido apropiadamente para la boda y Cristo el Rey le dice, no estás vestido, no te puedo escoger para estar en esta boda, no puedes ser parte de la boda porque no estás vestido correctamente y lo tuvo que sacar de la boda. Fue llamado, ese hombre fue llamado y estaba ahí, pero no fue escogido porque no estaba vestido correctamente. ¿Cómo tenemos que estar vestidos entonces? Dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Estas son las vestiduras a las que se refiere Dios. Vestidos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sigue diciendo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Vean que esas son vestiduras, son vestimentas. Cuando alguien es humilde, eso es una vestimenta que tiene puesta. Cuando alguien está siendo bueno y misericordioso, eso es una vestimenta. Cuando alguien es manso, cuando alguien es paciente, eso es una vestimenta. Son vestimentas, por así decirlo, lujosas. Son las vestimentas que se usan en la gala del rey. Son vestidos de gala. ¿Alguna vez has visto esas pinturas o imágenes o también películas de las épocas de los reyes, ¿no? De tantos siglos que hubieron reyes por todos lados en la tierra? Y cómo se vestían en la corte, los grandes vestidos hermosos, tanto hombres como mujeres, bien vestidos, aperfumados. En todas las épocas de la humanidad donde han existido reyes y cortes, siempre se usan los mejores vestidos, vestidos de gala, los vestidos más hermosos de la sociedad se usan en esas galas. Bueno, delante de Dios, los vestidos de galas son estos. El perdonar, eso es un vestido de gala. El ser misericordiosos. Y sigue diciendo, ahí mismo en el versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Será que Cristo está vestido de gala? ¿Son los vestidos de Cristo importantes? Claro que sí. Se nos dice en Apocalipsis que el Señor tiene muchas coronas. Cristo tiene muchas coronas. Y todas estas son sus coronas. Su habilidad para perdonar, su amor, etc. Sigue diciendo en el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vestido como de vestidos, como que es el abrigo, ¿no? El abrigo que va sobre todos los vestidos es el amor, que es el vínculo perfecto. Y dice también en el 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a los que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. Nuevamente le da de llamados, ya fueron llamados, dice.
ya fueron llamados. Ahora que son escogidos, vístanse así, vístanse con estas características. Y dice para terminar ahí en el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿El que dice la palabra de Cristo? Que more en abundancia en vosotros. ¿Qué más dice? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hace poco platicaba con un amigo y hermano en el Señor, y me preguntaba a este hermano, me decía, ¿qué cosas puedo hacer yo para que mis hijos crezcan en el conocimiento de Dios desde una corta edad? Tiene hijos muy pequeños y me decía, ¿qué cosas puedo hacer? Y la verdad no me había puesto a pensar mucho en eso, pero recordé y le dije, mira, se me ocurre algo que yo experimenté en mi casa. Dios me dio el inmenso privilegio de crecer en una familia cristiana. Mis padres buscaban de Dios y tuve esa oportunidad de crecer en ese ambiente. Y recuerdo de que una de las cosas que hacían mis papás era cantar himnos en la casa. No solo en la iglesia, pero en la casa cantaban himnos. Y todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, había música de alabanza en la casa. Y de eso, no sé, de alguna manera tuvo una influencia, pienso yo, en mi persona. Y yo pienso de que es algo importante que no perdamos la habilidad de cantar himnos. En día, pero no canto. Miren, no es necesario cantar, es decir, cuando cantamos, no es necesario saber cantar, corrijo eso, no es necesario saber cantar. Cuando le cantamos a Dios de corazón, aunque nuestra voz esté aunque nuestra voz esté desafinada, si la presencia de Dios está ahí, créame que a nadie le va a importar lo desafinada de la voz. Pero la presencia de Dios es lo importante. La presencia de Dios es lo importante. Así que vistámonos. Ya hemos sido llamados, o quizás Dios te está llamando ahora, pero es importante que seamos escogidos y que tengamos las vestimentas correctas para estar delante de Dios. Estas son las vestimentas correctas. ¿Ok? Y termina diciendo en el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, esto lo que significa es de que vivamos conforme a la palabra de Dios, vivamos conforme a los caminos de Dios, vivamos conforme al ejemplo de Dios. Y alguien dirá, bueno, es que no podemos ser perfectos. Por supuesto, nadie lo es, pero nos exponemos a Dios. En el libro de Job, se nos dice al principio del libro que Job era una persona perfecta, pero después vemos de que pasa tremenda prueba y tremenda tribulación para ser perfeccionado. Entonces, ¿no era ya perfecto? Igual somos nosotros. No es que ya tengamos la plenitud de la perfección, pero el ser perfecto significa estarse moviendo al ritmo de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Ser abierto a Jesús, ser humilde delante de Dios. La palabra de Dios nos dice, he aquí esto es lo que Dios demanda de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios. Ser humilde delante de Dios. Y esto es importante, que seamos humildes para que Dios obre en nosotros. Dios, como vimos anteriormente en 2 Tesalonicenses 2, Dios va a confirmar estas cosas en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que desearlo inmesurablemente. Lo que ya conocemos de Dios, tenemos que vivirlo. Y conforme lo vamos viviendo, Dios nos va a dar más para que sigamos aprendiendo, sigamos mejorando y sigamos cambiando. ¿Cómo es que Dios hace esta obra de que nos va cambiando y nos va
limpiando y nos va perfeccionando. Bueno, vámonos a Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11, aunque antes de ir a Daniel, solo quisiera que viéramos un versículo más en Apocalipsis 2:10. Y esto es solo para que veamos la importancia de ser nuevamente escogidos, llamados escogidos y fieles. En Apocalipsis 2 y verso 10, dice, no temas nada de lo que vas a padecer. Aquí le está hablando Dios a la iglesia en Esmirna. Dice, no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El ser fiel ya no solo es ser aceptado en la boda, ya no solo es estar ahí, también conlleva recibir una corona de parte de Dios, reinar juntamente con Dios. Así que es importante ver cómo Dios nos ayuda a ser fieles y nos ayuda a ser escogidos. Nuevamente, notemos los detalles aquí. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados, Y tendréis tribulación por 10 días. A veces estos procesos conllevan tribulaciones. Nuevamente nos preguntábamos, ¿por qué Dios no acaba con el diablo de una vez por todas? Porque el diablo es necesario para probarnos y hasta cierto punto eso nos ayuda a ser purificados. Veámoslo ahora sí en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versos 32 al 35. Quiero dar un poco de contexto antes de entrar a leer este pasaje. Esta es una profecía que recibe Daniel, el profeta Daniel, y esta la recibe en la época pues de los imperios, el imperio persa. Y eso es importante mencionarlo porque la profecía que recibe es para unos acontecimientos que vendrán después. Y esos acontecimientos pasaron después de la vida de Daniel, pero para nosotros ya pasaron. Es decir, para nosotros ya son historia. Sin embargo, Dios lo dejó proféticamente porque es una historia que se va a volver a repetir en otro contexto, pero se vuelve a repetir. Como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que es ya fue. Entonces, muchas de las cosas que van a suceder en el tiempo del fin ya han sucedido antes, pero van a ser magnificadas. En Apocalipsis se nos describe que mucha de la tribulación que sucede tiene una magnitud que nunca se ha visto, pero ya se ha manifestado antes en menor magnitud. Y lo que sucede aquí es de que después de Daniel, en la época después del imperio de los griegos, después de Alejandro Magno, el imperio de Alejandro Magno se divide en varias regiones, en varios reinos, y empieza a haber una lucha terrible entre el reino de Egipto, que ya estaba bajo los griegos, estaba bajo el reino de los reyes Ptolomeos, que eran reyes griegos, ya no eran egipcios, y el imperio selúcido, que era el que controlaba la parte norte, por así decirlo, digámosle, la región del Levante en Oriente Medio, y lo que antes era Siria y Asiria. Hoy en día es la región donde está Israel, Palestina, el Líbano, Siria, donde está también Irak, esa región. Entonces estos dos reinos eran muy fuertes y empiezan a pelear mucho. Uno de los reyes del norte, en una de esas batallas intensas, tiene que salir de alguna manera derrotado en la batalla con Egipto. No pelea, pero suceden algunas cosas. El imperio romano estaba empezando a levantarse y el imperio romano estaba empezando a tomar mucha fuerza. Aún no había llegado la plenitud del imperio romano, pero en su fuerza el imperio romano logró disuadir a este rey del norte del imperio selúcido para que no atacara a Egipto. Y este rey se pone furioso. Y este rey
que es Antíoco Epífanes IV, es una figura del anticristo. No vamos a entrar en detalles de eso. Y nuevamente sigo hablando del anticristo porque son cosas que se repiten y son ejemplos que nos van a servir para entender cómo amar la verdad. El punto es de que este personaje empieza a atacar al pueblo de Dios, molesto y enojado por su desilusión, por su derrota, decide derramar toda su ira en contra del pueblo de Israel. Y eso mismo va a suceder con el anticristo. Él va a derramar toda su ira en contra del pueblo de Dios. Todo aquel que busca a Dios va a ser víctima de su ira. Y entonces ahora sí, ya con ese contexto, quiero que veamos qué es lo que Dios le dice a su pueblo para consolarlo y animarlo al momento de que esto está sucediendo. Dice en el verso 32, el anticristo o este personaje histórico del pasado, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿A qué se le está refiriendo aquí? Cuando Antíoco Epífanes, este rey del norte, se dirige en contra de Israel, una de las cosas que quiere hacer él es quebrar, destruir la adoración a Dios. Porque él mismo se cree Dios. Él mismo se cree, lo que leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 va a ser muy similar en lo que vas a encontrar en Daniel capítulo 11. Si tienes la oportunidad de leer todo el capítulo, ves de que son tan similares porque Pablo estaba hablando del anticristo y estaba incluso haciendo referencia a esta profecía que nos habla del anticristo también. Entonces el anticristo es este maníaco que con fantasías de que es Dios, y este hombre en la realidad, Antíoco Epífanes, en la historia, se creía Dios, él se creía superior a Dios, y cuando llega a Israel, trata de destruir la fe de los hebreos, de los judíos. Él trata de destruir la fe de los judíos y empieza a hacer una serie de abominaciones horrendas para quebrantar su fe. ¿Y qué es lo que hace entonces? ¿O qué es lo que hizo, más bien dicho, y que hará otra vez en el futuro el anticristo? Dice que con lisonjas va a seducir o a engañar. ¿Pero a quiénes va a engañar? A los violadores del pacto. ¿Qué pacto? El pacto con Dios. El pacto de Judá con Dios, de los israelitas con Dios. Asimismo, el anticristo, como esto se repite otra vez en el futuro, cuando el anticristo surja, va a hacer lo mismo, va a engañar. ¿Pero quiénes van a caer en su engaño? Los que violen el pacto con Dios. Aquellos que han buscado a Dios, pero no lo aman o no aman la verdad y están dispuestos a violar el pacto con Dios. Es cuando se da la apostasía, que nuevamente nos habla 2 Tesalonicenses 2. La apostasía esa que se van a apartar de Dios. Personas que conocieron a Dios y quizás incluso buscaron de Dios, pero como no amaron a Dios, como no amaron la verdad y no les convenía estar en contra del anticristo o no les va a convenir estar en contra del anticristo, prefieren abandonar a Dios y alinearse al anticristo. Ahora, ¿por qué alguien abandonaría a Dios? Y esto es lo que tenemos que entender, porque es importante no solo conocer la verdad o saber de la verdad, sino amar la verdad. Porque la prueba, o más bien el amor va a ser probado. El amor que tenemos para Dios va a ser probado. Y esto es lo que va a pasar. Por eso es de que muchos van a apostatar. Dice en el verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Es lo que se repite en Apocalipsis capítulo 2 y verso 10, ¿no? Vemos cómo se repite esto, ya pasó, pero vuelve a pasar. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Es decir, no solo van a estar siendo perseguidos y atormentados, sino que el socorro que van a recibir es muy poco. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, nuevamente, para engañarlos. Muchos van a juntar a ellos, pero lo que van a querer hacer es engañarlos.
Dice también en el verso 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Ahora vemos por qué muchos apostataron, ¿verdad? Pues no querían sufrir, no querían ser perseguidos, no querían que los mataran, no querían. Preferían la comodidad de este mundo, los placeres de este mundo, los favores del rey de este mundo, del príncipe de este mundo, del anticristo, antes que los favores de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que aman la verdad y si están dispuestos a ser probados por la verdad? Claro, van a ser perseguidos, van a ser atormentados por un tiempo, porque por eso porque dice en el verso 35 al final, porque aún para esto hay un plazo, es decir, esto va a durar un plazo. Y este corto plazo, sea corto o sea largo, es tan pequeño comparado con la inmensidad de la gloria de Dios. Y la gloria de ser limpiados y emblanquecidos. Dice la palabra de Dios que la esposa de Cristo tiene que estar sin mancha. Hermano y hermana, si tú no quieres pasar ninguna de estas tribulaciones, vas a tener que apostatar, vas a tener que apartarte de Dios, porque va a llegar un momento en que vas a tener que tomar una decisión. Pero si te apartas de Dios, no podrás ser emblanquecido. Y si no eres emblanquecido, no podrás ser parte de la esposa de Cristo. Y si no eres parte de la esposa de Cristo, no podrás ser parte de una eternidad gloriosa con Dios. Nunca cambies los placeres temporales de esta vida por una gloria eterna con Dios. Nunca lo cambies, no lo vale. Es una pésima inversión. Nunca lo cambies, nunca. Y dice, y con esto terminamos aquí el versículo. En esos tiempos va a haber mucho engaño. Lisonja, dice aquí en Daniel. Lisonja es hablar bonito pero engañosamente. Y de alguna manera nosotros tenemos que ser limpiados. En Éxodo capítulo 30 se nos habla sobre ser limpiados. Ya con eso voy a ir terminando. En Éxodo capítulo 30 quiero que veamos en el versículo 17, Éxodo 30, 17, versos 17 al 21. Aquí el Señor le ordena a Moisés elaborar una fuente con agua, es decir, un lugar donde hubiera agua, para que se pudieran lavar los sacerdotes. Y el Señor nos ha llamado, según Apocalipsis capítulo 5, a ser reyes y sacerdotes. Así que si tú anhelas ser escogido por Dios y afirmado en Dios, esto es importante para ti. Dice en el verso 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, es decir, los sacerdotes. Se lavarán las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Es decir, el sacerdote, para entrar a la presencia de Dios o entrar a esas bodas delante del Rey de Reyes, tiene que estar limpio. Nosotros tenemos que estar limpios. Y si amamos la verdad, vamos a estar dispuestos a pasar por la limpieza que se requiere. Tenemos que pasar por la limpieza constantemente. Yo no sé cuántas veces tenían que lavar, pero cada vez que entraban tenían que lavarse. Y no solo las manos, sino los pies también. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser limpiados por Dios.
Y si amamos la verdad, vamos a desear ser limpiados. Cuando pasemos por pruebas, por tribulaciones, por angustias momentáneas, vamos a apreciar el lavamiento que Dios nos está haciendo, porque ese lavamiento nos va a permitir entrar a la presencia de Dios. Eso nos va a permitir entrar con ropas limpias también. Esas pruebas son las que nos ayudan a ser más misericordiosos, más pacientes, a tener mayor amor. Esas pruebas que a veces Dios permite que el diablo nos haga pasar son las que nos ayudan a ser emblanquecidos, a ser purificados. Y hermanos, no hay nada más hermoso que tener esa limpieza, esas vestimentas con las cuales podamos tener la seguridad de que podemos estar delante de la presencia de Dios, delante de la verdad. Y quiero cerrar con este tema, ya con esto estamos terminando, y les prometí que íbamos a hablar un poco acerca de las traducciones de la Biblia. Ahora, ¿por qué quería también insertar este micro tema en la idea de buscar la verdad o de amar la verdad? Cuando nosotros vemos la Biblia, leemos la Biblia, tenemos que comprender que así como nos dice en 2 Tesalonicenses 2, es Dios, es Jesucristo y el Padre quienes confirman la palabra de la verdad en nosotros. Muchas veces vamos a ser engañados por el enemigo, aún a través de la Biblia, si no tenemos un amor por la verdad. ¿Recuerdan la tentación que padeció Cristo ante Satanás? Cuando Jesús fue al desierto comenzando su ministerio, Satanás se le apareció para tentarle. Y lo tentó de varias formas, pero una de las maneras en que tentó a Cristo fue usando la Biblia. Le citó la Biblia. Le citó los salmos cuando le dijo, bueno, lánzate de aquí, lánzate al vacío, porque la palabra de Dios dice en Salmos que Él enviará a sus ángeles y no te dejarán tropezar. ¿Y qué le tuvo que responder Cristo? Bueno, no, también lo que dice la Biblia es de que no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando nosotros estamos expuestos a la Biblia, yo conozco personas que no creen en Dios y han leído la Biblia varias veces y la conocen. ¿Y por qué si han leído la Biblia? ¿Por qué no tienen fe en Dios si han leído la Biblia? Bueno, nuevamente, según Tesalonicenses, nos dice que esa fe en la verdad, que la fe en la verdad viene de un proceso de santificación y viene de ser escogidos. Y el ser escogido significa de que estamos buscando y deseamos la verdad. Deseamos la verdad. Yo recuerdo hace unos años, tuve la oportunidad de estar en una clase y nos está dando la clase un profesor que es experto en estadística, un especialista en estadística en Estados Unidos, a tal punto que él incluso lo iban a buscar personas del gobierno de Estados Unidos o incluso para juicios, porque su conocimiento sobre estadística les podía ayudar a ellos a entender mejor las cosas, incluso encontrar la verdad de ciertas cosas. Pero nunca se me olvida de que cuando este profesor nos dio la clase, yo ya había estudiado bastante estadística. Ya había estudiado varios niveles de estadística, ya conocía bastante bien la estadística, pero no conocía lo que él nos iba a enseñar. Y este profesor nos decía, la estadística es un arte, nos decía, no es una ciencia, es un arte. Y alguien diría, bueno, si son números, ¿por qué no es ciencia? Y él nos dijo lo siguiente, nos dijo, cuando uno hace estadística, los datos se pueden manipular de tal forma que uno obtenga el resultado que uno quiere. Incluso él dice que en una oportunidad trabajó para una empresa que se especializaba en hacer estudios estadísticos para encontrar la verdad acerca de algo. Pero dice que en esa empresa a veces llegaban los clientes y le decían, bueno, necesito un estudio de esto, quiero que me investiguen esto. Y él dice que varias veces observó que les decían
los directivos de la empresa le decían a los clientes, le decía, bueno, ¿y cuál quiere usted que sea el resultado del estudio? Y los clientes decían, no, pues lo que encuentren. Y nuevamente repetían, bueno, ¿y qué es lo que ustedes quieren que se encuentre? ¿Por qué decía él esto? Porque cuando uno lo que busca es algo y no la verdad, entonces no va a encontrar la verdad. Uno puede leer esta Biblia de pasta a pasta, pero si uno no desea la verdad, sino que uno lo que desea es su beneficio, su conveniencia, no va a encontrar la verdad aquí. No va a encontrar la verdad en la creación de Dios. Va a orar, pero tampoco va a encontrar a Dios, porque no le está buscando. Jesús nos dijo que el que busca a Dios lo hallará. No nos está hablando del que busca su propia conveniencia, su propio placer, sus propios deseos, sino el que busca a Dios lo hallará. Así que amemos la verdad. Mi deseo es de que tanto tú como yo podamos buscar esa verdad incansablemente y que amemos la verdad y nunca nos rindamos, sino que seamos fieles hasta el fin. La búsqueda de la verdad nos va a traer una temporal y corta angustia y tribulación y prueba, pero la gloria de la limpieza que vamos a recibir y el emblanquecimiento que vamos a experimentar va a ser eterna. Así que, querido amigo y amiga, hermano y hermana, amemos la verdad y busquémosla, sin importar el precio. Busquemos la verdad y dejemos que la verdad nos cambie a nosotros. No manipulemos nosotros la verdad, sino que la verdad nos cambie a nosotros, nos moldee y nos transforme. Amén. Que el Señor te bendiga ahí donde estás y que su verdad esté contigo para siempre. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.